Soy una mujer de ciencia, alguien que cree en los hechos y no en supersticiones. Y mi trabajo no deja lugar para dudas o emociones. Me dedico a desentrañar los secretos de los cuerpos sin vida. Mi papel es observar, documentar y, finalmente, cerrar el capítulo final de aquellos que ya no pueden contar su propia historia. He pasado años en esta morgue, en turnos interminables y solitarios. Y la rutina se ha convertido en algo tan familiar como respirar. Nunca imaginé que, al pie de la fría y silenciosa mesa de autopsias, comenzaría a cuestionarme hasta qué punto lo que consideramos como real es tan sólido como pensamos. Aquella noche estaba sola en la morgue y el silencio era opresivo, denso, como si algo invisible me aplastara lentamente. Era ese tipo de silencio cargado de presencias, en el que hasta el más mínimo ruido adquiere una inquietante profundidad. Acababa de terminar los informes para una autopsia particularmente complicada. El cuerpo había llegado esa misma tarde, un hombre de mediana edad, víctima de un atropello y fuga. Estaba tan destrozado que apenas conservaba un rastro de humanidad. Este tipo de casos nunca me sentaban bien, pero después de años como patóloga forense, había aprendido a deslizarme en la neutralidad profesional, a cerrar los ojos ante el peso emocional de mi trabajo. Las manecillas del reloj se acercaban lentamente a la medianoche y el agotamiento ya se apoderaba de mis pensamientos. Crucé la habitación con la intención de hacer una última revisión en las unidades de almacenamiento antes de irme a casa. El frío de la unidad de refrigeración me recibió con un toque casi vigorizante. A medida que caminaba entre las bandejas para cadáveres, perfectamente alineadas, noté algo fuera de lugar. Una de las bandejas al fondo de la habitación no estaba completamente cerrada. Estaba abierta solo unos centímetros, lo suficiente para que una franja de acero inoxidable asomara por el hueco. Sentí un escalofrío. Eso no estaba bien. Recordaba haber revisado todas las bandejas, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. Me acerqué con cuidado y el zumbido bajo de la refrigeración se mezcló con el latido de mi propio pulso, que había comenzado a acelerarse. Mi primer pensamiento fue que podría ser un fallo mecánico, un pestillo defectuoso. No sería la primera vez. Sin embargo, una sensación profunda de inquietud comenzaba a formarse en el fondo de mi estómago. Mientras alargaba la mano hacia la bandeja, sentí el frío helado del tirador antes de tomarlo. Entonces, algo me hizo detenerme. Examiné la cerradura y noté que estaba forzada. El pestillo estaba doblado y arañado, como si alguien hubiera intentado abrirlo a la fuerza con una herramienta. Esto no era un accidente. Alguien había estado aquí, pero ¿cómo? Yo era la única persona en el turno nocturno y todas las puertas estaban cerradas con llave. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que veía, pero no encontraba una explicación lógica. El acceso estaba estrictamente restringido y, aún así, alguien había manipulado la cerradura. Volví a empujar la bandeja hacia adentro y la aseguré cuidadosamente. Sin perder un segundo, me dirigí a la sala de seguridad al final del pasillo. Ingresé el código de acceso y examiné las grabaciones de las cámaras. La habitación se veía vacía durante toda la noche, quieta y estéril. La reproducción de las imágenes parecía normal, pero cuando llegué a las 11:30,
noté algo que me hizo contener el aliento. Un destello de estática en la cámara, como si la imagen hubiera sido interrumpida por un segundo. Observé la grabación más de cerca. No era lo suficiente para ser alarmante en circunstancias normales, pero ahora ese leve parpadeo parecía un hueco en la realidad. El temor comenzó a convertirse en algo más profundo, una sensación tensa y oscura. La habitación estaba en total calma, pero, por alguna razón, sentía como si no estuviera sola. Regresé lentamente a la sala principal, mi mente enredada en las imágenes, en el destello de la cámara y en la cerradura forzada. De pronto, un frío intenso me invadió y un extraño silencio envolvió el ambiente, más pesado, más denso. Una ligera corriente de aire rozó mi piel. Miré alrededor. Todos los cadáveres estaban en su lugar. Cada bandeja cerrada, cada sombra en su sitio. Y entonces lo escuché. Era un susurro suave, apenas perceptible, algo que en un primer momento podría haber pasado por el zumbido de las luces fluorescentes. Pero no era eso. Era una voz tenue, casi un susurro, que provenía del fondo de la sala, desde la bandeja que había encontrado abierta. Sentí un estremecimiento en la nuca. La voz murmuraba palabras ininteligibles, algo arrastrado, como si no perteneciera al mundo de los vivos. Contra toda lógica, mis piernas se movieron hacia el origen del susurro. Mi respiración era entrecortada. Cada paso parecía resonar como un trueno en el silencio de la morgue. Me acerqué a la bandeja y casi sin querer, extendí la mano para abrirla nuevamente. Tiré del tirador y la bandeja se deslizó lentamente hacia afuera. Lo que vi fue tan perturbador que mis manos comenzaron a temblar. Allí, en la fría superficie de acero inoxidable, estaba el cuerpo del hombre atropellado, tal como lo había dejado antes. Pero su rostro ya no estaba deformado. Estaba mirando directamente hacia mí, sus ojos abiertos, vacíos, pero fijos en los míos, y una sonrisa leve, extraña, curvaba sus labios destrozados. Esa sonrisa se extendía en una mueca imposible. Retrocedí instintivamente, pero tropecé y caí al suelo. Cuando me reincorporé, noté que el cuerpo se había movido apenas, como si hubiera intentado sentarse. Sus manos, antes rígidas, ahora colgaban sobre los bordes de la bandeja. Un escalofrío me recorrió mientras una risa ahogada y burlona inundaba el aire de la morgue, resonando en cada rincón, como si viniera de cada bandeja, de cada sombra. Giré para salir corriendo, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. Intenté alejarme, tropezando y sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. Al llegar a la puerta, un último susurro, claro y agudo, cortó el aire. Nos vemos mañana. Salí tambaleándome, apenas consciente de mis pasos. Llegué a la sala de seguridad, sintiendo la piel tirante, fría, y apagué las luces de la morgue. Antes de cerrar la puerta, miré una última vez hacia la sala oscura y vi que la bandeja estaba nuevamente abierta y la sonrisa seguía allí, esperándome. Desde esa noche, nunca volví a estar sola en la morgue.
En la morgue, el tiempo parece detenerse y los ecos de la vida se desvanecen entre las paredes estériles, donde solo reina el silencio. Para los que trabajamos aquí, la muerte se convierte en una rutina. Pero esa noche, algo rompió la calma meticulosa de mi trabajo. Un caso, que parecía uno más, resultó ser un abismo de inquietud que parecía arrastrarme a algo más oscuro. Mientras revisaba las evidencias, empecé a percibir la perturbadora presencia de una intención oculta, acechante, que desbarataba mi percepción de lo real. Esa noche me encontraba solo, revisando los registros de un caso reciente. Un joven, atropellado en un accidente de fuga, había llegado sin identificación y con apenas unas pocas pertenencias. La policía buscaba pistas, pero las cámaras de la zona solo captaron la huida del vehículo. Mientras examinaba la ropa del fallecido, encontré algo inesperado en el bolsillo de su chaqueta. Era una nota arrugada. Pensé que sería un recibo o basura, sin importancia, hasta que desdoblé el papel y leí las primeras palabras: mi nombre, Dr. Samuel, escrito con letra temblorosa y apresurada. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo alguien desconocido podía saber mi nombre? Y lo que estaba escrito en la nota fue como un puñal al pecho. No tengo mucho tiempo. Ellos saben sobre tu familia. Lidia, Ana. Cuida de ellos. Ellos te observan. Retrocedí un paso, casi dejando caer el papel. Lidia y Ana eran los nombres de mi esposa y mi hija. Información que nadie fuera de mi círculo íntimo podía conocer. El aire en la sala de autopsias se volvió espeso. Miré al cadáver, buscando respuestas en su rostro vacío. Un hombre al que jamás había visto en mi vida, pero que parecía conocer cada detalle de la mía. Me dirigí rápidamente al sistema de huellas dactilares, buscando una coincidencia en la base de datos. La pantalla parpadeó y el tiempo pareció ralentizarse mientras el sistema procesaba. En medio de la espera, decidí revisar los archivos del caso. Lo que encontré fue aún más desconcertante. Las anotaciones de la autopsia, que yo mismo había escrito la noche anterior, estaban cambiadas. Las heridas, el ángulo del impacto, la descripción, cada detalle estaba alterado sutilmente, lo suficiente como para hacerme dudar de mi propia memoria. Llamé a mi supervisor, explicándole la situación con la mayor calma que pude, aunque por dentro sentía un pánico helado. La nota, los cambios en el informe, la sensación de ser observado. Algo o alguien estaba manipulando cada elemento de este caso. Revisamos las grabaciones de seguridad de la noche anterior, buscando alguna pista de acceso no autorizado, alguna señal de actividad. Para nuestra sorpresa, los monitores mostraron un vacío absoluto. Las cámaras no habían captado movimiento alguno. Mientras observábamos la grabación, me percaté de algo escalofriante. En un momento de la autopsia, una sombra se asomó al borde de la cámara, observándome desde la distancia. Mi supervisor y yo intercambiamos miradas de incredulidad. Nadie había entrado a la morgue en toda la noche, pero esa sombra estaba allí, justo al límite de lo perceptible, como si algo hubiera estado observándonos. Esa misma noche volví al laboratorio, obsesionado con obtener respuestas. Cada vez que revisaba los detalles, cada cambio en las notas, cada alteración en las pruebas, sentía que una presencia me rozaba, una fuerza que me retaba, que parecía anticiparse a cada uno de mis movimientos. Intenté razonar, pensar que tal vez todo era un error, que quizás el cansancio me jugaba una mala pasada, pero en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. Era como si alguien o algo se burlara de mi incredulidad, como si esta presencia en la morgue quisiera dejarme un mensaje del cual aún no comprendía su oscura magnitud. Durante semanas, la presencia persistió,
con sutiles cambios que parecían solo para mis ojos. Un ligero desorden en los documentos, instrumentos fuera de lugar, una sombra en el límite de mi visión. Nunca logramos identificar al hombre, ni descifrar la procedencia de aquella nota, y cada vez que volvía a la morgue, sentía esa mirada penetrante, aguardando. Ahora, cada noche, al salir, siento su peso como una advertencia silenciosa. Tal vez algún día se revele la verdad, tal vez no. Pero cada vez que cruzo la puerta de la morgue, en el frío abismo que me envuelve, sé que alguien o algo ha estado aquí, dejándome a solas con el vacío, en un juego que solo la muerte entiende. Desde que comencé a trabajar como patóloga forense, aprendí que la muerte nunca llega sola. Siempre trae consigo sus propios secretos. La morgue, con su silencio solemne y sus paredes frías, es una especie de santuario para esos misterios. Allí, bajo la despiadada luz de los fluorescentes, he diseccionado historias ocultas, arrancando respuestas de cuerpos callados. Pero hay noches en las que incluso los muertos parecen querer guardarse algo. Esta era una de esas noches. Lo sentí en el aire, pesado y expectante, como si un susurro invisible me rondara en la penumbra. Era pasada la medianoche, esa hora en la que hasta los muertos parecen descansar con más calma. La morgue estaba en silencio, salvo por el zumbido sordo del sistema de ventilación y el ocasional chasquido de mis instrumentos. Me inclinaba sobre el cuerpo de un joven de unos 20 años, apuñalado brutalmente en un callejón, con las heridas que narraban una furia desmedida, casi personal. La policía quería respuestas, pero yo solo podía pensar en lo inquietante que me resultaba el ambiente de esa noche. Estaba sola. La luz estéril y blanca iluminaba cada rincón, pero el peso de una mirada invisible se clavaba en mi nuca, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Miré hacia la ventana de observación, esa que los detectives a veces usan para seguir el procedimiento, y confirmé que no había nadie. La puerta estaba cerrada y no había oído a nadie entrar. Me obligué a regresar al cuerpo, a centrarme en las heridas y el ángulo de los cortes. Pero la sensación persistía, como una presión sutil en los bordes de mi mente. Cada vez que me giraba para tomar un instrumento, esa incómoda percepción se intensificaba, más tangible, casi real. Parecía imposible, pero me encontraba a mí misma echando rápidas miradas sobre mi hombro, como si en cualquier momento algo fuera a salir de la penumbra. Sentía que no estaba sola. Después de lo que se sintió como una eternidad, terminé la autopsia. Pero esa sensación de incomodidad, que normalmente desaparecía cuando cerraba la última sutura, esa noche persistió. Antes de salir, decidí revisar las grabaciones de seguridad. Necesitaba confirmar que estaba sola, que todo esto era un efecto de las sombras, del cansancio acumulado. La sala de seguridad estaba desierta. Avancé rápidamente la grabación de la sala de autopsias, observando mi propia figura inclinada sobre el cuerpo, sola, en el espacio estéril y silencioso. Al principio, todo parecía normal, pero mientras la grabación avanzaba, algo me sobresaltó. En un instante fugaz, mientras examinaba una de las heridas, una sombra se movió en el fondo,
al otro lado de la ventana de observación. Mi corazón se detuvo. Reproduje la grabación a una velocidad menor y ahí estaba. Una figura alta, de hombros anchos, observándome desde el otro lado del vidrio. No había rostro, solo una sombra pesada y oscura, inmóvil, pero transmitiendo una intensidad que me heló la sangre. Era como si esos ojos invisibles se hubieran estado clavando en mí durante toda la autopsia. Avancé la grabación una y otra vez, viendo cómo la figura permanecía inmóvil, observándome en completo silencio. Luego, cuando en la grabación me giré para salir de la sala, la figura se desvaneció, desapareciendo en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Mis manos temblaban mientras detenía el video. Revisé los registros de seguridad con el personal al día siguiente. No había ningún rastro de actividad en la sala de observación. Nadie había usado las tarjetas de acceso y las cámaras mostraban la puerta cerrada durante toda la noche. Y sin embargo, sabía que alguien me había estado mirando. Sabía que, aunque no pudiera probarlo, había sentido esa presencia con cada fibra de mi ser. Esa noche regresé a la morgue con la sensación de que ese alguien estaba esperándome. Mientras recorría el pasillo frío, me invadió una certeza que casi me hizo detenerme. Ese extraño en la oscuridad no era un intruso cualquiera. No, aquello era algo mucho más antiguo, algo que se alimentaba de secretos, de miedos y de cada cuerpo descompuesto que dejaba en esa sala. El peso de esa mirada invisible estaba ahí, esperando, sabiendo que yo también lo sentía, consciente de que quizás algún día no sería yo quien realizara la autopsia, sino el cuerpo tendido en la mesa,